Ahora sí hemos empezado. Bueno, pues buenas tardes otra vez a todos. Vamos a continuar donde lo dejamos el día pasado. Vamos a hacer algún problema hoy intentando aplicar lo que os intenté explicar acerca de fuerzas conservativas, potencial, extraer información acerca del potencial. Bueno, tengo tres problemas apuntados aquí. Vamos a ver por el primero. Yo creo que el primero es bonito. Vamos a aplicar... es un problema de magnetismo, pero... Entonces, es un problema de magnetismo, os voy a ayudar en lo necesario, en lo que se refiere a recordar las fórmulas necesarias para los dos casos que voy a presentar, que son muy parecidos, están muy relacionados uno con el otro, pero en el fondo lo que quiero no es lo del magnetismo, sino aplicar lo que vimos el otro día. Es decir, si recordáis, era ver cuáles son las posiciones de equilibrio, llegar a las posiciones de equilibrio a través del potencial y en un segundo vuelta de tuerca hallar cuál es el periodo, la frecuencia o la frecuencia angular natural de oscilación en el caso de que encontremos alguna posición de equilibrio. ¿Vale? ¿Entendimos? Entonces, ejemplos. Bueno, el primer tipo de problemas, ya digo, se refieren a lo siguiente. Os explicaron el curso pasado en el electromagnetismo. Os explicaron por qué los imanes se atraen. Sí, es decir, sabéis, claro, no lo sabéis, por qué dos imanes se atraen. Bueno, campo que crea, o sea, como el campo magnético que crea el coste, que este ejemplo que coge el magnetismo, lo podría ver, es idéntico, o sea, es el mismo problema, si en vez de coger campo magnético, aquí cojo un campo eléctrico, un dipolo eléctrico dentro de un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo creo que es más bonito si cojo el campo magnético, porque se me ha olvidado traer los imanes de mi hija, no he jugar los imanes de los chinos, iba a decirme, estos tan intensos, cómo se atraen, cómo logro orientarlos, pero bueno, en principio vamos a circunscribirnos inicialmente al problema de cómo se atraen. O sea, que vamos a hallar, claro, primero vamos a preguntar por posiciones de equilibrio, pero claro, para hallar las posiciones de equilibrio necesitaremos saber cuál es la fuerza de atracción entre dos imanes. Vamos a el problema va a ser, poner el enunciado. Entre dos. ¿De acuerdo? Por aquí delante me estaban comentando vuestros compañeros que era el campo magnético que crea uno de los imanes interactúa con el otro imán y vemos, pues, le atrae o le repele. Si yo pongo un imán, a ver un poco cómo estáis de verdes o no de verdes en este problema. Si yo sitúo un imán dentro de un campo magnético uniforme, ¿de acuerdo? ¿Ese campo magnético uniforme atrae o repele al imán? ¿Entendéis primero? Si no entendéis la pregunta, me decís en dónde no. O, ya digo, puedo hacer la pregunta un dipolo, porque realmente cuando hablo de un imán estoy hablando de un dipolo magnético. ¿De acuerdo? Ahí es también un pequeño fuerte. Si me coloco un dipolo eléctrico dentro de un campo eléctrico uniforme, ese dipolo eléctrico es atraído o
Al contrario. ¿Qué crees? Gira, ¿no? Por ahí delante. O sea que el efecto, fijaos, que ha añadido una cosa. Es campo eléctrico, campo magnético uniforme. Os habéis dado cuenta que ha añadido ahí la palabra uniforme. Es decir, que dentro de un campo magnético uniforme, un imán no es ni atraído ni repelido. Sí, es orientado. Es decir, si yo cojo una brújula, hacemos una brújula, aquí dentro del campo magnético terrestre, no es, bueno, suponiendo que el campo magnético terrestre será más o menos en la zona del área, más o menos uniforme, lo cual es una buena aproximación. El imán no es atraído ni repelido, si es orientado. Entonces, realmente el efecto, por eso es bonito el paso de lo que se enseña normalmente, lo que se enseña en magnetismo, en electricidad, es precisamente el efecto del giro, pero no siempre, a saber no lo sé, no siempre se explica por qué se atrae, por qué se repele. La causa de que haya una atracción y una fuerza neta, fijaros. En primer caso, tengo fuerza neta cero. Es decir, el centro de masas del imán lo dejo en reposo, la aceleración es centro del imán, porque además estoy recibiendo al centro del imán. El centro del imán no es únicamente gira alrededor de ese imán. ¿De acuerdo? Sí, si lo meto dentro de un campo magnético que ya no es uniforme, entonces ya tengo una atracción uniforme. Aparte de una vibración de fusión, o sea, no de traslación, o sea, que se me lleva también un poco más. Por eso me frena un poco cuando he dicho lo del centro de masa. Me frena el centro de energía. Va a haber una traslación y una rotación. Podéis decir que se puso pasarla, pero solo el efecto de la rotación, pero no el de la traslación, ¿no? ¿Es así? El problema que estoy comentando lo vais a escribir. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, voy a coger dos imanes un imán normalito, una barra imantada, muy pequeñita, ¿de acuerdo? Mejor dicho, fuerza. Ya sé que voy a aplicar la tercera ley de Newton, acción y reacción, es decir, que si un imán ejerce una fuerza sobre el otro imán, el segundo ejerce sobre el primero una fuerza que va a ser igual en módulo, en dirección, sentido contrario. Eso está claro, también se aplica aquí. Entonces, pero bueno, lo voy a expresar así: la fuerza que ejerce una espiral, claro, porque voy a necesitar el campo magnético, ¿no? Entonces voy a coger un imán muy sencillito, que es una espira circular. Realmente los imanes, ¿no? Las barras imantadas es como muchísimas espiras, digamos así de una forma clásica. ¿Listo? Muchas espiras, ¿no? Ahí tengo cargas girando, espiras circulares, y todas las cargas están girando en el mismo sentido, es decir, que es como si tuviese una espira, lo multiplico por el número de espiras. ¿De acuerdo? Pero bueno, en este caso voy a decir solo una espira, y luego cojo un imán, una barra imantada. En el segundo caso no me... Es decir, la espira sobre una barra imantada no hay ningún problema. Podría ser una espira sobre otra espira circular, pero es más sencillo, digamos, me voy a liar menos con vosotros si cojo una espira circular y una barra imantada muy pequeñita, o sea, casi puntual. Ahora lo veréis a lo largo del problema porque lo hago. Entonces, fuerza que ejerce una espira. Una espira circular por la cual corre una intensidad con intensidad I y de radio, vamos a coger radio R mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces tengo esa espira circular. Tengo una corriente eléctrica que está girando ahí. Por lo tanto, eso creará un campo magnético en todos los puntos del espacio. ¿Estamos de acuerdo? Vale, y ahora coloco... ¿En qué puntos del espacio voy a colocar el imán? Bueno, pues en los puntos más sencillos, podría ser en cualquier punto del espacio, pero entonces se me va a complicar innecesariamente. Voy a colocar el imán primero orientado a lo largo del eje de la espira. Tengo un eje que pasa por el centro de la espira circular, del anillo, ¿no? Perpendicular al plano del anillo. ¿Estamos de acuerdo? Pues en puntos voy a llamarlo ese eje
el eje Z, o sea que la espira está contenida en el plano físico. Entonces el eje del... Ahora lo intentaré. Bueno, y ahora coloco esa fuerza que ejerce una espira circular con intensidad y de radial contener sobre un imán muy pequeño, con momento, y ahí es donde, claro, ahora viene el momento de por qué utilizo una barra imantada y no cojo otra espira circular. Porque os voy a decir como dato el momento dipolar magnético. ¿Suena? Momento dipolar magnético, ¿no? Si habéis visto lo de la rotación, no os queda más remedio que haber visto el curso pasado el momento dipolar magnético y eléctrico. Ahí os probablemente a lo mejor no lo recordáis, o sea, es imposible haber visto el problema del giro sin haber visto el momento dipolar. Sobre un imán muy pequeño con... ¿Y qué recordáis? ¿Recordáis qué letra se utilizaba? Da igual, ya sé que en el fondo da igual qué letra se utiliza para denotar una magnitud física, pero la costumbre siempre en el momento dipolar magnético se utiliza una letra griega. ¿Qué era? ¿Qué se utilizaba? La letra griega mu. Para el momento dipolar eléctrico se utiliza la letra latina P. ¿Recordáis? ¿P? ¿No? Es un vector. ¿Y las unidades no recordáis? ¿En qué unidades tenemos esta de... O sea, paséis por el... Sabéis corroborar que el tiro fue limpio, ¡bum! Atravesó la cabeza y no dejó ninguna esquina en el cerebro. Bueno, todos hemos sido estudiantes. ¿No lo habéis visto? Entonces, ¿cómo visteis la rotación? No, pero por ahí delante sí alguien le ha dicho rotación, ¿no? A base de lo que viene siendo simplemente las clases que voy a sí, pero me parece difícil ver ese problema que es aplicado sin haber, digamos, la base del asunto, que es el asunto este. ¿No? Si no, no sonaría. El momento dipolar eléctrico, el momento dipolar magnético no suena, entonces. Entonces, si yo escribo P, es decir, P no suena ni nada. Si yo tengo que es un dipolo eléctrico, son dos cargas iguales en módulo, de signo contrario, separadas una distancia, por ejemplo, A. Entonces, el módulo de P, la distancia A, que separa las dos cargas, por Q. ¿Eso suena? Aquí es la distancia que separa. Si yo tengo aquí menos Q, más Q, esta distancia, el momento dipolar viene dado por un vector cuyo módulo es el producto de la distancia por la carga, el módulo de la carga de las cargas, y la dirección es la dirección que une las dos cargas, y el sentido va de la carga negativa a la carga positiva. Seguro que los de electrónica ¿os suena más? Un poco más, tampoco mucho. Vale. Bueno, muy rápidamente. Vale. Os voy a intentar, porque yo creo que sí es básico. Bueno, fijaos, hago un inciso entonces. ¿De acuerdo? No, tampoco os voy a dejar ahí vendidos. Es un problema muy bonito, pero no os voy a dejar ahí decir, bueno, pues aquí ahora con fórmulas. Voy a coger, me da igual, un campo eléctrico, campo magnético, ¿de acuerdo? Voy a dibujar las líneas del campo.
Si es uniforme, no tengo que dibujar las líneas del campo. Como rectas. ¿De acuerdo? Rectas paralelas. Equidistantes unas de otras. ¿No? Entonces, esto es el campo eléctrico, un campo eléctrico uniforme. ¿De acuerdo? Podría ser, voy a ponerlo aquí entre paréntesis, un campo magnético uniforme en principio para hacerlo fácil. Y ahora coloco un dipolo eléctrico. Lo voy a hacer primero, ahora diréis, estabas con el magnetismo y te has pasado otra vez a la electricidad. ¿Por qué lo hago? Porque es más fácil, digamos, entenderlo, lo del dipolo eléctrico con dos cargas separadas, aunque en el caso del magnetismo es muy fácil, es una espiral circular, pero bueno, siempre yo creo que es más fácil de entender, siempre se indica por el dipolo eléctrico. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces llegaré a voy a llegar a dos expresiones, en las cuales voy a utilizar ahora el momento dipolar eléctrico y el campo eléctrico externo. Si hay algo en lo cual nos tengamos que reír todos, me gustaría saberlo también. Da igual que sea de aquí o de fuera, ¿sí? También, sí, por ahí hay algún comentario. Si tiene algo que ver, no pasa nada. No pasa nada. ¿No? Pero así nos enteramos todos también. Bueno, ¿de acuerdo? Aparte estamos tanto tiempo juntos a lo largo de la semana. Ya sé que estáis cansados. ¿Habéis tenido clase por la mañana? Sí. Entonces ya lo sé. Pero y por ahora os estáis portando mejor que desde el año pasado. Pero que no se desmonte la cosa. ¿Vale? Ya lo sé que estáis cansados, pero bueno, aguantad un poco. Bien, vamos a cogernos y voy a dibujar el dipolo. Voy a cogerme imaginaos que tengo las dos cargas, claro, las tengo unidas por una barra sin masa, atadas una a la otra. Porque claro, si no las tengo atadas, ¿qué va a ocurrir dentro de un campo eléctrico? Eso sí, sin saber. Evidentemente, ¿qué va a pasar con la carga negativa? Tal como lo he dibujado ahí. ¿Qué creéis? ¿No? Va a ser acelerado hacia dónde, o sea, uno se fija la fuerza, fijaos, menos Q por E, o sea que va a ejercerse una fuerza que voy a dibujar aquí. F sobre menos Q, ¿no? Y aquí tendré una fuerza. Esta fuerza es la que está ejerciendo el campo eléctrico externo E sobre mi carga Q, mi carga menos Q. Es decir, Q. ¿Estamos de acuerdo? Si no están atadas o unidas por una barra imaginaria, ¿no? Sin masa, pues una sale disparada, se acelera hacia la izquierda, la otra se acelera hacia la derecha y ahí es muy buena, también podemos saber. Entonces, esto es... No. Bueno. Si os hablarían de dieléctricos, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, el primer efecto sería, fijaos, lo que tengo ahí es, uno intenta tirar del otro hacia allá, uno está viendo que esto es como un volante, ¿de acuerdo? Lo intenta girar. ¿De acuerdo? De hecho, lo que intenta es, el efecto es intentar alinear
el dipolo a lo largo del campo general. Bueno, fijaos, aquí habría un efecto, evidentemente si lo dejo así, lo que va a hacer es oscilar. ¿Queréis ver cómo oscila? Vale, os voy a enseñar ya que estamos, cómo os quede la... Bien, aquí tenéis el... Ahí tenéis el... Entonces lo que tenéis ahí es lo que os acabo de contar, ¿no? Una carga negativa y una carga positiva. Y las líneas del campo, pues se dibujaré. Lo que hemos dicho es si no hay rozamiento, bueno, vamos a... porque hay dos, uno encima del otro. Mira, esperad un segundo. Ahí ya ahora solo veis uno. Si veis abajo pone comportamiento exacto y el otro es comportamiento aproximado. Bueno, eso ya no os preocupéis que también lo vais a ver. Que lo hago aquí. Lo fácil es oscilar. Si intenta, pero claro, ya tiene una velocidad. Pero no veis que se está desplazando a la izquierda o a la derecha. Vale. Este sería el exacto, este es el aproximado. Esta es la posición inicial. Este es el cambio. Eso, pues, a alguno no se le había ocurrido que también. Y si pongo los dos, uno ve como el caso aproximado no es el correcto para grandes amplitudes de oscilación. Sí, esto lo vais a tener que entender. No en el caso, me vale con un péndulo. Me vais a simular con matemática, en el aula de informática, el péndulo real. El péndulo simple es real. El péndulo simple aproximado, o sea, más o menos lo que estoy viendo aquí, pero con la gravedad en vez del campo. Muy bien, pero bueno, así uno tiene idea de lo que estamos hablando. Bueno, si yo tengo alineado el polo eléctrico, me cuesta a mí realizar un trabajo de desplazarlo, digamos, separarlo de esa posición, la posición de equilibrios, evidentemente, si lo pusiste ahí, ¿no? Eso es una posición de equilibrio. Dejo el reposo, lo apuesto a que en esa simulación no se mueve. Hay una posición de equilibrio que es estable, que os estoy echando, ¿no? La positiva a la derecha, la negativa a la izquierda, y una posición de equilibrio inestable que es justo al contrario. Bien. Bueno, lo tengo en la posición de equilibrio estable. Y ahora intento desplazarlo un poquitín hacia arriba. Necesito hacer un trabajo. ¿Cuánto vale ese trabajo? ¿Cuál es la energía potencial que almacenaré en el sistema al realizar ese trabajo? Ahí voy a poner la expresión. O sea, intento cogerlo en la fórmula, ayudaros a la fórmula que voy a utilizar yo ahora. No voy a poner a explicar toda la energía. En
energía potencial del, la letra, del dipolo eléctrico dentro del campo eléctrico E es esta expresión. Siendo P, lo que acabo de decir antes, el momento dipolar eléctrico es difícil, me cuesta, pero bueno, ahí no me quiero meter porque yo también sé cuáles son mis debilidades y mis carencias como profesor. Entonces me cuesta creer que se hable de dieléctricos sin hablar de momento dipolar eléctrico, ¿entendéis? Pero bueno, cada uno explica de una manera diferente. Este es el momento dipolar eléctrico y como os he dicho, entonces sería P igual a, he puesto antes Q, voy a darle el carácter vectorial A, siendo el vector que va desde la posición de la carga negativa a la carga positiva. ¿Entendido? Ese es el momento. Entonces tenemos, ¿cómo son las unidades? Coulombio. Bueno, pues ahí veis el punto, bueno, os ha gustado, pero hubieseis visto con más detalle para no haberme ya agarrado a esa expresión. Bueno, ahí es el origen, y no os la voy a demostrar, no es difícil demostrar. Eso es de las asignaturas de filosofía. ¿Entendido? No es difícil llegar a esta expresión. No la voy a demostrar, simplemente entendáis. Yo necesito, eso lo entendéis, yo necesito realizar un trabajo para desplazar ese dipolo en la posición de equilibrio. ¿Está ahí? ¿Lo veis? Y ese trabajo, naturalmente, que se manifiesta, queda almacenado en una energía, de tal manera que si yo la giro y suelto, empieza a girar, ¿no? Como lo que habéis visto. Es decir, se transforma esa energía potencial del dipolo dentro del campo eléctrico en energía cinética. La suma de ambas, sin rozamiento con aire ni nada de eso, por supuesto, permanece constante. Es decir, la conservación de la energía total. Muy bien. ¿Qué ocurre en el caso magnético? En el caso magnético lo que tenemos es una cosa muy parecida. Tenemos un campo magnético uniforme, B, o sea que ahora serían las líneas de B, y lo que tenemos aquí no es una carga, no son dos cargas separadas, sino, voy a intentar dibujar. Una espira de corriente, es decir que, ¿no? ¿Lo habéis visto? Tengo aquí una espira de corriente circular, por eso le he dado una forma cuyo eje, el eje de la espira, ¿de acuerdo?, no está alineado con el campo magnético externo. Entonces, ¿cuál es el efecto en este caso? ¿Cuál es el efecto Normalmente en este punto se suele explicar con espiras rectangulares y luego se amplía a las espiras de cualquier forma. Bueno, yo ya cojo la circular. Entonces, ¿cuál es el efecto en el caso de un campo magnético externo que actúa sobre un dipolo, intercambiarlo por espira de corriente? ¿Cuál es el efecto? Intentar hacer girar de tal manera que se oriente el plano de la espira, quede orientado perpendicular a las líneas del campo magnético. Es exactamente lo mismo que habéis visto. Entonces, si aquí lo que tenemos es una barra, una antara, entonces lo que tenemos son muchas espiras circulares, una detrás de otra. O sea, esta sería la forma clásica, es decir, aquí tendría poco chapucero, perdonad, esta sería la barra imantada. El eje, que tenemos aquí el eje. Este sería el eje de la barra. ¿De acuerdo? Bueno, entonces se habla aquí
Lo mismo que en electricidad se habla de momento dipolar eléctrico, en magnetismo se habla de momento bipolar magnético. ¿Y cuáles son las que fue en el momento cuando os pregunté y ya tuvisteis el valor de decirme no, eso no lo hemos visto? Las unidades son de corriente por área, es decir, de amperio metro cuadrado en el sistema internacional. Aquí teníamos coulomb/metro, pues aquí tenemos amperio metro cuadrado. ¿Cómo se halla en el caso de una espira? Es simplemente la intensidad de corriente que está pasando por esa espira multiplicado por el área de la espira. Fijaos que entonces tendríamos, en el caso de una espira circular, sería simplemente pi r cuadrado. Sería el radio, pi r cuadrado, por la intensidad. Si son muchas vueltas, imaginaos muchas vueltas, pues entonces es simplemente multiplicar eso por el número de vueltas. Y eso nos da el momento dipolar magnético del cacharro. En el caso de los imanes, como dato en los problemas, lo que nos suelen dar es el momento dipolar magnético del imán, de la barra imantada. Bien, ¿y cómo es la energía potencial? Tenemos exactamente el mismo problema, una posición de equilibrio estable, inestable. En la posición de equilibrio estable, si nosotros queremos desplazarlo, tenemos que realizar un trabajo. Ese trabajo queda, digamos, almacenado como energía potencial en el sistema y la expresión es, cuidado aquí para que quede bien claro, externo, porque aquí es donde se ve normalmente en estos casos cuando no se tiene ninguna idea de lo que se está hablando. Evidentemente, tanto la espira como las cargas, y todo el equipo crean su propio campo eléctrico. Pero el campo eléctrico que crea una carga no actúa sobre sí mismo. Puede actuar sobre otras cargas, pero sobre sí mismo no. Una de las cosas más corrientes aquí en este problema que me he encontrado con los alumnos es que no diferencian bien, cuidado, entre un campo eléctrico externo y una espira, y un dipolo eléctrico. Entonces, el efecto de ese campo eléctrico externo sobre. Sí, ya sé que los otros crean su propio campo eléctrico, vale, perfecto. Pero no ese es el problema. O sea, aquí, tanto aquí como aquí, esto viene dado por las condiciones del problema, no es calculado. En el caso del magnetismo, evidentemente estas espigas crean también su propio campo magnético. ¿De acuerdo? Es decir, que fijaos, que si yo dijese cómo es el campo magnético en este punto, total, sería el campo magnético externo que he dibujado más el campo magnético que crean esas espiras. Eso hay que tener un poco de cuidado. Bien. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros ponemos tanto el dipolo eléctrico como el dipolo magnético en un campo eléctrico o campo magnético que no sean uniformes? Vamos a verlo en el campo eléctrico, que es más fácil de ver. Aquí tengo esto. Es decir, imaginaos, no uniforme, pero tengo que decir de alguna manera sencilla cómo de no uniforme. Bueno, pues las líneas del campo son igual que estas, pero de tal manera que es menos intenso el campo eléctrico a la izquierda que a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces digo, ¿cuál es la fuerza neta sobre el dipolo? Pensad que está orientado en su posición de equilibrio, o sea, no está girando. ¿Entendéis? Entonces, ¿cómo sería la fuerza sobre la carga positiva? Q por E. Sobre la negativa, menos Q por E, pero en este caso, este E es más intenso, es mayor el módulo que en este caso. Por lo tanto, el efecto es desplazar todo el dipolo eléctrico hacia la derecha. En ese caso, y uno dice, ¿y qué ocurre si además no está en la orientación de equilibrio, sino que está girado? Pues ya os podéis imaginar, se desplaza y gira, una rotación más traslación. Los dos efectos. Es más complicado, pero se puede estudiar. Es sencillo en el sentido de que puedo separar los dos efectos, estudiar uno y el otro por separado. ¿De acuerdo? Ahí lo veis bien. Y ahí es donde en magnetismo normalmente no se suele... Este es un problema del Tipler, ¿eh? No creáis el de los imanes, porque tampoco es tan a desmano como... Bueno, lo pone del nivel más alto, pero me da igual. Entonces, en el magnetismo lo que tenemos es exactamente el mismo caso.
Si tenemos un campo magnético externo que es no uniforme, entonces tendremos tanto la rotación como la potencial. Bien, pero ahora mi pregunta es, en los dos casos, precisamente hallar esa fuerza. Hallar esa fuerza. ¿Vale? Pues vamos a intentar hallar esa fuerza para un caso claro. Fijaos, tengo que decir cómo es el campo magnético externo. ¿Quién va a crear ese campo magnético externo? Visteis en la hoja anterior, ¿no? Las condiciones del problema. Ese campo magnético es el que va a crear una espiga circular de radio R. ¿No? ¿Veis? Sí, espero que os acordéis, pero os voy a ayudar yo también. Es decir, deducir rápidamente cuál es el campo magnético que crea una espiga circular en los puntos de suelo. Ese va a ser nuestro primer problema, ¿no? Pues, el viernes, ¿dónde estábamos? El martes del viernes pasado. Aquí. Es decir, necesito esto. Esto no va a ser problema porque es un dato, es un vector que es constante. Lo voy a orientar, digamos que va a ser un valor constante, no me va a dar guerra. Lo que sí me va a dar un poco de guerra es el campo magnético. Y yo creo que es un problema bonito porque uno entiende cuando a uno le preguntan, que ya sería una desgracia, a un ingeniero, con el título, decirle, oye, ¿y por qué? ¿Y cómo? Les preguntan en casa, ¿y estos dos imanes por qué se atraen? Una cosa es saberlo explicar, no es un problema sencillo, explicar, ¿entendido? Yo no, pero, o sea, la pregunta es decir, ¿y por qué? Y porque eso sí que es el magnetismo, es uno de los problemas, parece que es uno de los problemas que más ha llamado la atención a la humanidad. Es así de simple, antes que la electricidad incluso, o sea, llamaba más la atención el magnetismo que la electricidad. Es curioso. Bien, pues vamos a por ello. ¿Es un problema en una dimensión? Tal como os lo he planteado yo, sí, es un problema en una dimensión. Voy a dibujar ahora otra vez. Voy a intentar dibujarlo. Ahí tengo mi espiga. Plano XY, perpendicular a la pantalla. Voy a dibujar el eje Z. Este es. Vamos a cogernos. Bueno, hay una regla para saber el momento dipolar. Ahí tendríamos IR cuadrado por I. ¿Cuál es la dirección? Eso no lo dije explícitamente. ¿Cuál es la dirección y el sentido del vector momento dipolar magnético? Bueno, la dirección es perpendicular al plano que contiene la espiga y el sentido, pues como el magnetismo, se coge la mano derecha y uno dice hacia dónde va la corriente con los dedos. Imaginaos que está saliendo por arriba y metiéndose por debajo. Entonces, el momento dipolar magnético tiene una única componente a lo largo del eje Z, que es curioso que ya lo he estado a lo largo del eje Z, para que me sea en una dimensión. Y aquí esto a lo largo de la espiga. Pero lo voy a borrar porque no es lo que me interesa. Eso es el comentario acerca del momento dipolar. No lo quiero tener aquí para que no... Bien. Primero, o sea, la base de todo ello es la energía potencial. Voy a repetir. Potencial. Menos no. Entonces, lo primero. Hallar B. Fijaos, le voy a poner aquí a los índices. Mu es el momento dipolar magnético del imán y B es el campo L y el interferencia.
el campo magnético que crea la espiral. Allá, expira, en puntos del eje. Que voy a situar, ¿qué color cojo yo aquí? Voy a colocar mi mano. Este va a ser mi barra imantada. Ya sé que es pequeñita, la he puesto grande para que lo veáis. Alineado a lo largo del eje Z. Su momento dipolar es a lo largo del eje del imán. Y que ahí hay espiras muy pequeñitas, todas girando parecido a la espira de Sargent. Bien. En un punto, por ejemplo, sitúo aquí el imán. Este es el origen de coordenadas, coloco el centro de la espira en el origen de coordenadas, y esta es entonces la posición Z que estoy colocando. ¿Cuál es? A ver, ¿qué habrá que hacer? O sea, ¿qué tengo que aplicar para hallar B? La idea. Imaginaos el año pasado, es un problema muy típico del examen, de calcular el campo eléctrico creado por el campo magnético creado por una espira circular en puntos del eje. Entonces, ¿qué aplicaríamos? ¿Qué ley? Bueno, pero ¿qué ley? Así, me dan una idea así un poco más. La ley de Gauss. ¿Qué opina el personal, el resto de compañeros? En todo caso sería la ley de Gauss para el magnetismo. Máximos. Entonces uno dice, bueno, pero, perdona, tu nombre era Alejandro. Tú tampoco, tenías también de electrónica, como tu compañero, ¿no? Me había quedado así con tu... Entonces, bueno, la idea, que nos llama a decir, el equivalente de la ley de Gauss en electricidad me ayuda, ¿no?, a calcular el campo eléctrico. En magnetismo lo que puedo coger es la ley de Ampère. Puedo utilizar, primero, la ley de Ampère es válida en esto, siempre es válida. Pero ¿me es útil en esta distribución de corriente? Respuesta inmediata, no. ¿Por qué? Es válida, por supuesto que es válida. ¿Pero por qué no me es útil? Porque no tiene simetría de simetría. Únicamente me es útil en problemas en los cuales, lo mismo que la ley de Gauss en electricidad, incluso tengan distribuciones, en este caso, distribuciones de corriente que tengan una alta simetría cilíndrica, por ejemplo, una recta infinita de corriente, eso sí me permite calcular con el camino, porque tiene simetría, ¿no? Pero aquí la simetría no existe. Entonces no me queda más remedio que aplicar el equivalente puro y duro de la ley de Coulomb, pero en el magnetismo, y esa es la ley de Coulomb, es la ley de Coulomb, esa es la ley. Solo me queda más remedio que meterle mano al problema, atacar el problema directamente con la ley de Coulomb. Lo que pasa es que he escogido esta distribución de tal manera que es el caso más sencillo. La ley de Coulomb es complicada, general. Esta es la distribución más sencilla de calcular ese sistema. Ahora mismo a lo mejor estaba dudando, pero que yo recuerde así es la más sencilla. Parece mentira, pero es. Entonces, ley de Dios. Entonces, si tengo un elemento infinitesimal de corriente, ¿cuál es el campo magnético infinitesimal que crea mu sub 0 dividido por 4pi y diferencial de L multiplicado por R inversamente proporcional al cuadrado de la
equidistancia. Es decir, que aquí si tengo, imaginaos, este elemento infinitesimal, ¿no? La corriente va así. En este punto del espacio, con respecto a ese elemento de corriente, si este es el vector de posición con respecto al elemento de corriente R, tengo un vector unitario en esa dirección y en ese sentido, que es el que estoy utilizando aquí con el gorrito, vector unitario. Y bueno, ya está. Cero, ¿no? La permeabilidad del espacio libre, dividido por 4 pi. Muy bien. Entonces, para un elemento infinitesimal de corriente, sí, tengo, no es infinitesimal, sino tengo un elemento de corriente finito que tendré que hacer, sumar, o sea, integrar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora ¿cómo voy a dividir el cacharro este? Pues lo corto en trocitos. Entonces, este elemento que tengo por aquí arriba tiene mucha simetría. Si tengo uno por arriba, tengo uno por abajo. ¿Cómo es el campo magnético que va a crear en este punto del espacio? Cero. Fijaos que tengo un producto vectorial. Cuidado aquí, es el problema del magnetismo. Está saliendo, fijaos, diferencial de L está saliendo, no es igual hasta ahí arriba. Diferencial de L está saliendo de esta manera, ¿no? Hacia afuera. Y tengo, o sea, que tengo aquí este vector, que es el bolígrafo este. Y R multiplicado vectorialmente por R, que es un vector unitario que va de aquí hacia allá. Entonces tengo que el resultado es un vector perpendicular al plano formado por los dos. El plano formado por los dos, o sea, perpendicular, será así. Hago girar el primero hacia el segundo por el camino más corto. El primero hacia el segundo por el camino más corto. Hacia arriba. Y ahí no queda, es el problema de los productos vectoriales. O sea que tengo aquí un... Voy a poner un diferencial de B, porque aquí es un diferencial de B. Pero tengo uno por aquí abajo, exactamente lo mismo, el mismo módulo, pero apuntando. Es decir, que las componentes, hablando en cristiano ya, o viendo con estos dos casos extremos, porque claro, si yo cojo los dos extremos por arriba y por abajo y hago girar todo eso, evidentemente lo que tengo es un cono, o sea, una pared cónica de vectores. La suma de todos ellos, la integral de todos ellos, va a tener una única componente nula a lo largo del eje Z. No tiene componente X ni componente Y, son cero. ¿Lo veis todo? Entonces vamos a ver cuál es el módulo para este elemento, el módulo diferencial de B. Mejor dicho, ¿cuál es la componente según el eje Z? Pues va a ser el módulo diferencial de B por el coseno de este ángulo θ. El coseno de este ángulo. Y este ángulo θ es este ángulo. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, entonces será por el coseno. ¿Cuánto vale el módulo? 1 sub 0, 4 pi, y ya pongo todo aquí, la integro esto, y diferencial de L, R cuadrado. Esto es R cuadrado. Si esto es Z y esto es R, R al cuadrado, ¿no? Será R cuadrado más Z cuadrado. R cuadrado más Z cuadrado. Pero le tengo que multiplicar por el coseno de θ, y el coseno de θ, el coseno, sí. Uy, esto. Sí, es el seno de θ. Sí, perdón. El seno de θ, perdón,
que tenemos es R, Z, dividido por R. Un segundo. Es el seno. Es el coseno, ¿no? Lo que estoy haciendo es la proyección, no es el seno, es el coseno. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Ahí en el veis es el coseno. Tengo este ángulo, entonces lo que estoy es proyectando. Fijaos, es el coseno, no es el seno. ¿Entendido? No es el seno. Esa cosa no. ¿Qué es? ¿Lo veis todos? Es el coseno. Tengo este ángulo θ. Entonces estoy viendo la componente según el z, es el coseno de θ. En todo caso, me puedo haber equivocado, que es lo que estaba pensando ahí un momento, es decir, a ver si es que me he equivocado en el ángulo, ¿no? Pero ahí en el caso límite, o sea, sería tenerlo aquí, el ángulo sería 0, ese ángulo sería 0, por lo tanto, este θ es este θ, y el coseno de θ aquí, entonces es R dividido por R mayúscula dividido por R minúscula. A que voy a intentar es engañar. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo de acuerdo? Muy bien. Es decir, que la expresión que vamos a tener es mu sub 0, 4pi. Bueno, si integro, fijaos, puedo sacar todo fuera de la integral, salvo el diferencial de n. Mu sub 0i r mu sub 0i r dividido por r cuadrado más z cuadrado elevado a 3 metros por la integral del diferencial. Bueno, si integro diferencial de L, ¿cuánto me va a salir? ¿Cuánto me sale? ¿Eh? ¿L? ¿Pero cuánto es L? Por ahí he oído ya. 2πr. Es decir, que me va a quedar. Me lo dicta alguien, ¿eh? Que ahora voy a pagar mu sub 0 dividido por 4pi y r por 2πr dividido por. Z cuadrado, es decir, que me va a quedar un pi y fuera un 2 por aquí, mu sub 0 dividido por 2 y r cuadrado dividido por la raíz cuadrada de r cuadrado más 1. Ese es el campo, fijaos, entonces que es un campo, depende de la coordenada z, ¿no? Depende de la coordenada z, ¿estamos con todo esto? ¿Dónde tengo la coordenada z? Bien, la primera dificultad, esto es lo menos bonito, voy a decir, trabajoso y lo menos bonito dentro de este problema, pero ya lo hemos quitado de fondo. Ahora viene la parte bonita, que quiero para, como aplicación de lo que vimos en el otro. Bien. Ahora, energía. Potencial. Campo magnético elevado
por las filas. Este es el creado por... Y tenemos estas. Fijaos que lo voy a poner además en función de, explícitamente para que veáis, ¿no? Primero ahí es una función de z. Entonces tendré menos el campo eléctrico, el campo magnético es un vector pues, a lo largo del eje z apuntando hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, y ahora eso lo tengo que multiplicar, escalar mucho por el momento dipolar magnético del ion, que era la izquierda que yo dibujaba el campo, que también es el medio de z apuntando hacia la derecha. Es decir, que ahí el medio del uno, el medio del otro, con el coseno de 0, que es un. Voy a poner es igual a d de z que había calculado ahí por el vector del carril. Eso para que lo use. Es decir, que me va a quedar medio por vez. Es decir, meto esto aquí y tendré menos mu sub 0 mu del imán. Fijaos en la misma letra, pero uno es la permeabilidad del espacio libre y el otro es el momento dipolar magnético del imán. Dividido por 2 y r cuadrado, raíz cuadrada de r cuadrado. Y ahora quiero saber cuál es la fuerza que ejerce la espiral sobre el imán, sobre la espiral. Segundo. Y allá sale. Lo lógico es aquí, si tengo la fuerza, es hallar posiciones de equilibrio. Si la hay. ¿Existen? Muy bien. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Vamos, un poco de A ver, ¿cuál es la respuesta? Derivarlo y eso para las posiciones de equilibrio. Pero el líquido, o sea, vas levantando la fuerza. O sea, exactamente.
en esta cierra un poco. Por favor. Sí, sí. Abro la puerta. Ha dicho los compañeros exactamente lo que tenemos. Sí, se puede. Engancharlo. La otra no tiene para ahora os estoy preguntando, estáis aquí todo el puñetero día, está bien, es una normal actividad, el profesor está pasando dificultades, pero las dificultades que tengo que pasar no son esas, las dificultades que tengo que pasar son de otros, lo que son dificultades de otros, sobre la cocina, hombre, no digo yo, está bien, ¿qué quiero decir? Así ahora mismo me estaba acordando, además en el electromagnetismo, la asignatura de seguridad física, claro. Teníamos una doble pizarra, no, parecido un poco a lo que es lo que veis en Walter Lewin, que tienen 9 pizarras. Bueno, ahí teníamos solo 2, pero eran de subir y bajar. Y me acuerdo que se rompió una de ellas. Entonces, el profesor era muy suyo, el del electromagnetismo. Tenía además un tip claudiano, porque era, ¿os acordáis de la? No, vosotros, sí, no lo digo así, os suena la serie de Yo Claudio. El libro de Yo Claudio, por lo menos. Impresionante. Bueno, era una serie muy famosa de finales de 1960, por ahí. Muy bonita. De inglés. El libro no se puede subir. Muy bonita. La serie. Hablar a ingenieros es imposible. Bueno, es una recomendación, lo mismo que la de los libros, es una recomendación. Si podéis verla, yo la he visto en las tiendas, la serie en DVD. Bueno, pues le llevábamos Claudiano, Claudio, el emperador Claudio, bueno, era deforme o tenía en fin. Bueno, fue emperador contra su voluntad. Pero bueno, lo hicieron emperador y fue, al parecer, un buen emperador. Los emperadores de Roma, un buen emperador. Entonces, esta persona, mi profesor de electromagnetismo, tenía ese tipo. Entonces, ya os podéis imaginar lo que estábamos haciendo todo el día con él. Bueno, pues el día se rompió, se no hicimos ninguna categoría, pero él pensó lo primero. Ya me la repetí, pues no creo que los contrapesos, él tenía un medido y lo que escribía, al contrario de lo que hago yo, él sabía en el minuto tal que iba a escribir esa fórmula arriba a la derecha, arriba a la izquierda, o como fuese. Entonces, si le fastidiase en el programa de dónde iba a escribir, y le agarró un cabreo tremendo. Comparado con un enfado yo, nada. Se puso colorado. Y claro, el tic se le puso a mí. Y nosotros, pues, ya os podéis imaginar. Eso es normal. Ver al profe de dificultades es normal. Luego me contéis cómo se termina. Y ahora sí quiero saber lo que después de pausa, lo que se había preguntado, la fuerza. Pues el compañero Samuel ha ido muy bien y ha dicho, bueno, para las posiciones de escribir, lo que tengo que hacer es simplemente cogerme. ¿No? Eso es lo que me has dicho, ¿no, Samuel? Pero no es lo que yo he preguntado, porque esto es lo que me da son. Yo lo que quería era primero la fuerza. Que se considera óptima como una partícula puntual, pues igual la fuerza de la rotación. La
de la campo magnética. Mucho. Vale. O sea, la respuesta es bien. Vale, vamos a ver. Sí, ahora sé por dónde van los tiros. Pero ten en cuenta que ahora no. O sea, si yo estoy cogiendo esto es porque quiero llevaros al igual, no al magnetismo. Es decir, quiero utilizar lo que yo os mostré el otro día. No la fuerza de valores. Que no me importa, es muy sencillo. La fuerza va a ser menos atractiva. En el caso de una dimensión, porque he sido bueno, magnánimo con los ingenieros, ¿no? Y no lo he hecho en dimensiones, entonces simplemente las alineamos, la derivada de de todas maneras, con rapidez y colaboración, Samuel, porque quiero apuntar por lo menos todos los días a alguien a ver si es posible. Samuel. Orjuelas sin H. Te voy a poner ya sin H, ¿no? No me pongo ahí Samuel sin H. No me lo pones Samuel. Bien. Entonces tenemos... Uy. Esto, muchachos, es lo que andaba buscando. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí es donde ya os vais dando cuenta de que estoy enlazando con mi problema. Pues vamos a hacerlo. Es decir, que necesito U otra vez. Era una expresión un poco U de Z, ¿no? Era menos mu 0, mu man 2 y r cuadrado, la raíz cuadrada de toda esta expresión era eso. Muy bien, es decir, que tendré aquí mu man dividido por 2 y r cuadrado. Todo esto es como si fuese una constante y esto lo multiplico por r cuadrado más z cuadrado elevado a menos 3 metros. Esa es la expresión, ahí lo he puesto, esa es la expresión de la energía potencial. Ahora derivemos esto. Bueno, todo esto es constante, pues por lo tanto, menos mu sub 0. Mu de mi mal. Y r cuadrado dividido por 2. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? A ver, estáis bien segundo. ¿Qué tengo aquí? R cuadrado más z cuadrado elevado a menos 5 medios. Multiplicado por 2z, regla de la cadena. ¿No? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo, no? Muy bien. Perfecto. Si le meto aquí un signo menos, porque lo que quiero es la fuerza, Con la foto de r cuadrado y z cuadrado a menos 5 medios. No, el más arriba. Aquí esto, bueno, esto lo puse aquí todo. Es esto. No, porque lo que... Era 3, perdón, puse aquí raíz cuadrada. ¿Era la raíz cuadrada o era 3 medios? Elevado a 3 medios. ¿Era raíz cuadrada solo? Seguro, seguro. Era elevado a 3 medios. Sí, antes lo puse mal, es cierto. Puse una raíz cuadrada, perdón, pero era elevado a 3 medios. Ya habéis visto cómo me ha vuelto la... Era elevado a 3 medios. Al principio, cuando hacía la integral, la pata, vamos a ver, integrada, ¿eh? R cuadrado, luego tenía una raíz cuadrada, derivado por seno, porque tenía R cuadrado, elevado a 1 medio,
Voy a ponerlo entonces otra vez en esta versión. Bien clarito. Recordad, el 1 medio venía del coseno y el otro venía del r cuadrado, que era r cuadrado menos r minúscula al cuadrado más z cuadrado. Aquí una vez es cierto que puse una expresión que estaba mal. Y he vuelto y he hecho otra cosa mal. Fijaos, aquí es fácil equivocarse con los signos. ¿Os habéis dado cuenta de que estaba mirando así, estaba mirando el signo? ¿Y por qué sé que estaba haciéndolo mal? No sé, el problema. Fijaos, porque la fuerza, tal como lo había puesto, la fuerza aquí en esta expresión, puse aquí un menos, puse positiva y dije, ahí fue el momento de ya hemos metido la pata en un signo, el otro era de era en el signo donde estaba yo, diciendo, para zetas positivos me sale una fuerza que es hacia allá, recursos, o sea, se están repeliendo, y eso no puede ser así, se tienen que atraer. ¿Verdad? Ahí es donde me tenéis que pillar, o ayudar, no más que pillar es ayudar. Me consta que Walter Lewin mete la pata bastante a menudo. Por ejemplo, en la ley de Ohm. Pensando en las meteduras de pata que tengo más reciente de sublecciones de electromagnetismo, que son muy buenas. Bueno, pues llega un momento en que mete la pata, pero vamos, así a sangre fría con la ley de Ohm. V igual a I por R, V igual a I dividido por R. Entonces, y sigue toda la lección, y los tíos era para fusilarlos, pero luego a todos, ponerlos en fila a los alumnos y nosotros y decir, a ver, si me cae una pata. Esto sí que lo tengo que sacar, porque si no voy a quedar fatal. Bueno, es una broma de inglés. Es una broma de sabéis que estas bromas que normalmente no tiene una pena y lo que acabo de decir no tiene sentido a la hora de llegar. Fijaos que tenía aquí un menos 3 medios, por lo tanto tengo que multiplicarlo, me faltaba el menos 3 medios por ahí. El menos 3 medios. Tenía aquí. Tenemos aquí un menos, este menos. Y ahora tengo que multiplicar, fijaos, menos 3 metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y luego resto en la potencia un 1, menos 3 medios menos 1 es menos 5 medios. Ahora le meto, fijaos, esto es un menos por menos más. Ahora es la fuerza, un signo menos, y como ahí aparece, y ahora me aparece un signo menos. Y ahora sí lo tengo bien. Ahora la fuerza es atractiva, como Dios manda, tal como he puesto yo la intensidad de corriente, y el imán me sale una fuerza atractiva. ¿Algún comentario? Mirarlo tranquilamente, hacer la derivada tranquilamente y veréis que es así. Bien, es decir que aquí me falta un... Vamos a ponerlo. Bueno. Es una fuerza atractiva para zetas negativos. ¿Hacia dónde va el vector fuerza? Hacia la derecha, zetas positivos, por lo tanto. Bien, ¿cuáles son las posiciones de equilibrio? Hacer esto igual a cero. Bueno, necesito que alguien me dicte la expresión, ahora para la próxima vez. ¿Quién sabe cómo me lo dices?
Pero, no, 3 medios no tenemos menos 3 medios por ahí. Ah, sí, vamos. Menos 3 medios. 3 medios. Un sub 0 muy de igual. Por De y r al cuadrado. partido Por 2 y luego ya. Elevado a menos 5. Muy bien. Bueno, posiciones de equilibrio. Cuando sea igual a 0. ¿Y dónde se cumple? ¿Para qué zetas tengo que la fuerza es 0? Pues evidentemente una es de inmediatamente z igual a 0. Estoy pensando porque tengo en algún archivo de matemática dibujada esta función, pero la puedo dibujar ahora, no me acuerdo exactamente en qué archivo. El problema es lo tengo, como siempre, lo tengo, pero igual, como no me acuerdo lo voy a dibujar. Entonces z igual a 0 todo el mundo ve que es, ¿no? Bien. ¿Y hay alguna otra posición en la cual me salga en el infinito, más o menos infinito? Pero no hay ninguna otra posición de equilibrio. Muy bien, la que nos interesa, por supuesto, es... Y ahora, ¿es esta posición, bueno, es esta posición de equilibrio estable, inestable? Estabilidad. ¿Qué es lo que tendré que... para esta, para la que... ¿Qué tenemos que hacer? La derivada segunda. La derivada segunda y evaluarlo en z igual a 0. Pues vamos a hacer la derivada segunda. ¿Qué nos tiene que salir? Fijaos que aquí ya sabemos, ¿no? Es una posición de equilibrio estable. Lo alejo, lo intento acercar por el otro lado. Es decir, que uno tiene que comprobar aquí que le sale negativo para z. Tiene que salir positivo para z igual a 0. Esto hay que comprobar. Vamos a derivar. Bueno, la primera derivada es esta misma expresión, pero con un signo mal. ¿Estamos de acuerdo? Porque voy a tener 3 medios, mu sub 0, mu del imán, dividido por 2, y r al cuadrado. Y ahora tengo, fijaos, dos términos en los cuales me aparece z. Es el producto de los términos. Voy a derivar primero el segundo. Tendré aquí r cuadrado más z al cuadrado elevado a menos 5 medios. El primero ya lo tengo. Ahora, más. Podemos sacar un factor común todo ello. Ahora vamos a por el segundo. Tendremos 2z. Por la derivada me voy a poner aquí a la derecha. Por la derivada de este... A ver, derivemos esto. Menos 5 medios. R cuadrado más z cuadrado elevado a menos 7 medios. Por 2z. Yo sí que me va a hacer aquí un 2z, cuidado que esto está multiplicando por ahí. Y lo evaluamos en z igual a 0. ¿De acuerdo? Y esto lo evalúo en z igual a 0. Este segundo término, el 2, 4z cuadrado por todo esto, ¿cuánto me da? Al evaluarlo en z igual a 0, me sale 0. O sea que este término, ahora lo evalúo en z igual a 0, este término es 0. Y este término es positivo. Este término es simplemente r cuadrado elevado a menos 5 medios por 2. Es decir, que lo que me queda es 2r elevado a menos 5. Y eso es positivo. Dividido por la raíz quinta de... Perdón. 2
2 dividido por R elevado a la quinta. ¿Ok? Hemos demostrado es positivo porque todos los términos mu sub 0, mu del imán y R al cuadrado de todo ello es positivo. Perfecto. Muy bien. Y ahora viene la traca final. Ya os podéis imaginar, ¿no? Cuál es el... Y necesito ahora que me copies bien. Vamos a copiarlo bien. Voy a borrar aquí arriba un momento y lo copio bien. Y ahora necesitamos conocer si coloco el imán en la posición de equilibrio estable, ahora sé que es una posición de equilibrio estable, y le pego un empujón al imán a lo largo del eje central. Un pequeño empujón, pequeñito, no muy grande. Quiero saber con qué frecuencia y con qué periodo va a oscilar el imán. A lo largo. Bueno, pensad que la espira la tengo fija, es decir, lo que se puede mover es el... que uno podría decir se mueven los dos, efectivamente. Tengo fija la espira y el imán se puede desplazar a lo largo del eje central. ¿De acuerdo? A ver. Bueno, pues vamos a hacerlo del otro modo. Podría ahora cogerme simplemente la derivada segunda y voy a decir de la derivada segunda obtengo la potencia nueva. Pero ya veréis cómo no necesito acordarme. Simplemente voy a hacer el desarrollo para pequeños. A esto lo tengo que añadir, lo que he dicho de palabra, para pequeñas desplazamientos. No para grandes, solo para pequeños desplazamientos. Entonces tendré... Voy a hacer el desarrollo en serie de Taylor. O sea, es decir, que lo que voy a aproximar ahora, es, primero, la pregunta. ¿Os habéis dado cuenta? Es una primera el mismo no está en la pantalla ahora mismo. ¿Es la fuerza lineal una fuerza? Sí. Es decir, ¿la fuerza que ejerce la espira sobre el imán sigue la ley de Hooke? ¿Sí o no? No. Os he tenido por ahí R cuadrado más Z cuadrado elevado a menos 5 medios. O sea, que eso de lineal y luego el 2Z. O sea, tenía 2Z dividido por una expresión, una constante de cuadrado. Y luego tenía 2Z o Z dividido por R cuadrado más Z cuadrado elevado a 5 medios. Eso de lineal no tiene nada de eso. Por lo tanto, no sigue la ley de Hooke, salvo, naturalmente, para pequeños desplazamientos en torno a la posición de equilibrio. Y lo voy a ver cómo puedo transformar esa fuerza que no es lineal en principio en una fuerza que es lineal, diciendo pues en torno al origen más, y ahora digo la derivada de f con respecto a z en z igual a 0 por z menos 0 más términos superiores. Estos términos me los liquido si son, digamos, los desprecio si el desplazamiento es pequeño. Si el desplazamiento es decir que ahí tendríais que tirar también a matar cuál es el criterio matemático de cuando uno dice pequeños desplazamientos. Eso es relativo, siempre que creo que os lo dije el año pasado, porque es un momento en el que vosotros tenéis
Es decir, ver cómo al profesor le cae el subjetivo en la cara, pero que es pequeño o grande. Ahí tenéis el criterio que hay que aplicar matemático. Mi respuesta es cuando esos términos, a partir del segundo término ya será muchísimo más pequeño, el 1%, el valor del primer término. Por ejemplo, ese sería un criterio. ¿Entendéis? Bueno, claro, exposición de equilibrio, F0. Ahora voy a borrar todo esto y necesito preguntar las de externos. Muy bien. ¿Cuánto valía esto? ¿Me podrías decir? Ponemos ahí. Tenemos esta expresión. Exacto. Es menos justo eso. Es justo menos lo que menos. 3 cuartos, un 2 por un 2. Mu sub 0. Mu del imán. Y R cuadrado. Y luego tengo por aquí R cuadrado elevado a menos 5 por 2. Muchísimas gracias. Es decir, que aquí todavía lo puedo simplificar un poco más. Esto sería un 3 medios. Y aquí puedo R cuadrado por R elevado a menos 5 es R elevado a menos 3. Es decir, ¿de acuerdo? Comprobado. Este es digamos, el valor de la derivada primera de la fuerza evaluada en z igual a 0. Fijaos que me sale, es la comprobación principal, lo otro no se puede uno equivocar, que es negativo. Bien. Porque aquí lo que tengo que tener es precisamente para que sea la ley de Hooke, esto tiene que ser negativo. Muy bien. Si ahora añado, eso no lo dije al principio, pero bueno, en algún momento lo tenía que decir, el imán tiene una masa m. ¿Cuál es la frecuencia angular de oscilación del imán? Al cuadrado, para hacerlo bien. ¿Cuál? Vamos que tendría la K, la constante de fuerza, dividido por M. Y aquí la constante de fuerza es esa que estoy viendo ahí, salvo el signo. Es decir, que tendría aquí 3 medios, mu 0, mu del imán, y R al cubo dividido por M. Problema de T. Esa es la frecuencia angular, aquí pongo medio, al cuadrado. Bueno, halláis la raíz cuadrada y la tenéis. Tengo la manía siempre de pensar en la frecuencia al cuadrado, porque siempre es K dividido por M, si no te tienes que acordar de la raíz cuadrada. ¿Entendí? Muy bien, pues ya sabéis cómo oscila el cacharro ese usando
De hecho, se ve en una de las, un poco se aprecia en una de las demostraciones en el electromagnetismo, cuando explica Waterloo en el magnetismo y coge herecillos de esos como vas a pedir un poco ahí de también, pero se ve como oscila un poco. ¿Alguna pregunta? A mucho. Empezando, hoy en clase me he entendido nada. A ver quién tiene la voz. Lo único que quiero es que lo penséis. Yo creo que este problema lo que da más guerra es el bonito es el concreto, cuidado. A mí me ha dado más guerra los cálculos, fundamental es el concreto. No estoy haciendo lineal la fuerza. Podemos, fijaos, podemos ver si me acuerdo dónde está el archivo ese. Un segundito. Un segundo. Fijaos cómo me divierto con los de niños, para que os den vídeo. Bueno, sería muy buena señal que lograse este curso también tener archivos muy elaborados, porque eso quiere decir que me estáis picando en el buen sentido a hacer problemas bonitos. O sea, que sería mala señal si no, al final del curso no tengo algún archivo así, y tengo varios como estos del curso pasado. Por favor, a ver, aquí es para, fijaos, para explicar lo que antes hice de una manera absoluta. Pero lo que estoy buscando es fijaos en la representación. Todavía el viernes os hago hacer una representación. Un segundo, por favor. Bueno, vamos. Ahí se veía, en uno de los archivos veía una parte, pero no se veía muy claro. Entonces necesito otra vez la fuerza. Yo tengo la fuerza, la expresión de la fuerza. Fijaos, voy a representar gráficamente para que os deis cuenta de cómo es la fuerza en todos los puntos, la fuerza que ejerce la espira sobre el imán en cualquier punto del eje Z. O sea, yo coloco el imán en cualquier punto del eje Z y quiero ver cómo es esa fuerza. Entonces va a ser una representación gráfica, un plot, ¿no? El eje horizontal va a ser Z y el eje vertical va a ser la fuerza. Bien.
es menos 3 medios menos una constante. La fuerza va a ser esto que acabo de poner es la fuerza normalizada. Ahí lo que tenía era un 3 medios por un mu sub 0, por un mu del imán. Todo eso son constantes. Como lo saco fuera. Yo quiero mostraros la forma de la función. ¿Entendido? Por lo tanto, todas esas constantes, digamos, las hago 1. A eso se le llama normalizar, de alguna manera. Fijaos que también estoy normalizando abajo, tendría r cuadrado más z cuadrado elevado a 5 medios. Estoy haciendo R1. ¿Entendí? Me quedaría más bonito si pongo el menos todo. Da igual, pero bueno. Y ahora... Muy bien. Fijaos cómo estoy cambiando ahora. Z. ¿Cómo era? Esto no me gusta. Más o menos. Bueno, pues esta es la representación. Siempre es mejor tenerlo ya hecho, pero a veces me sale más rápido. Esta es la fuerza. Aquí realmente estoy representando z dividido por r, porque ahí veis está normalizado. Fijaos, ambos ejes, para ser estricto, ambos ejes son adimensionales. Es decir, que aquí tengo z dividido por r adimensional y aquí tengo un f de z dividido por un f sub 0 que depende de todas esas constantes que tengo por ahí dando vueltas. ¿Realmente cuál es ese f sub 0? A ver quién me sabía eso. Es decir, ahí voy a poner bien la representación. O sea, por lo menos la marca ahí. Estoy poniendo...
acuerdo de la combinación de teclas de este contraste. Así, control. Bueno, estaba dando tiempo mientras ponía realmente eso, ahora se ha mencionado. SF0, he dicho las constantes, pero tienen un significado físico. ¿Sí? De hecho, he puesto ya en el subíndice ya tendría uno que saltar y decir la fuerza número de los puntos. Cuidado, la fuerza en el origen no. Porque la fuerza evaluada en cero es cuidado, pero es el número de los puntos. Probablemente sea en el punto donde z es igual a r, probablemente, pero bueno. Simplemente deciros que estamos comparando frente a una fuerza número de puntos. Bien, ¿es eso lineal? No, vale. Para ser lineal, ¿cómo me tendría que salir? ¿Cómo me tendría que salir la ley de Hooke? Aquí, dibujada. Una línea recta con qué pendiente? Pendiente negativa. Así. Entonces, si uno se fija aquí y dice, anda la mar. Y ahora es el momento gráfico, porque antes os estaba diciendo, en la serie de Taylor, yo puedo evaluar qué significa lo de pequeñas oscilaciones. Pero ahora, visualmente, uno le entra mejor por los ojos. ¿Cuánto me vale esa aproximación de pequeñas? Uno dice, ¿cuándo me empiezo a desviar yo de una vez? Aquí claramente entre este punto y este punto, es decir, entre este punto y este punto, la aproximación de pequeños desplazamientos es muy buena. Claro, en cuanto llego aquí, ya la cosa se desmadra. Y si me voy hacia allá, por lo tanto, eso ya no vale. A partir entonces, fijaos, va a oscilar como un oscilador armónico simple con muy buena aproximación. Ahora tendría que poner aquí números, ¿no? Para saber, comparado con R, más o menos, podría quitarlo otra vez y ponerlo. Supongamos que aquí es un R, pues sería, digamos, para una vez R sería una buena aproximación. Visualmente uno podría cuantificar y responder a la cuestión anterior. Que tiene que coincidir con lo que os acabo de decir del desarrollo de servidores técnicos. ¿Alguna cuestión? Bueno, podríamos dibujarlo. O sea, ahora, pero no lo voy a hacer. Dibujar sobre esta gráfica, lo hago a continuación. Sobre esta gráfica que ya lo he hecho otra vez. El problema no lo discuto por primera vez. Es dibujar esta gráfica y dibujar la recta cuya pendiente es la pendiente de esta curva z igual a 0. ¿De acuerdo? Lo pinto con rojo y así veo líneas. Y en algún sitio lo tengo. Bien, muchachos. Os voy a plantear ahora. Bueno, ¿habéis pensado en el problema? ¿Qué tal lo lleváis? El del roller coaster. Ese caerá. En algún momento lo veremos, caerá en el sentido de pensad este problema también del tiempo, que tiene que ver pensando. Este es todavía más bonito. El del roller coaster es, bueno, tiene sus cosillas para entenderlo. No está mal, o sea, ese, digamos, también tiene su campo minado, hay que tener las ideas muy claras, pero este todavía me gusta más. Y es el siguiente. Es el siguiente, vamos a poner una explicación. Es lo que llamo yo el problema del aro semicircular.
tenemos lo siguiente, tenemos un alambre, ¿de acuerdo? Tengo un alambre que le doy una forma semicircular. Así lo voy a colocar, a ver si soy capaz de dibujarlo bien. Y lo coloco verticalmente, o sea, que ahí lo estáis viendo, y lo puedo hacer girar. Cojo este alambre, ¿no? Le doy esta forma, tiene radio R mayúscula o le dais la letra que vosotros queráis. Y esto lo puedo hacer girar. De hecho, lo hago girar con una velocidad angular o media constante. Ese es un diagrama, lo mismo que el del radio. Bueno, y ahora pincho, este alambre pincha a una bolita. La meto la bolita antes de hacerlo girar, ¿no? La meto por aquí arriba y tengo aquí la bolita. Está pinchada, es decir, que tiene un hueco por dentro, de tal manera que esa bolita puede deslizarse sin rozamiento. Este problema se le puede añadir el rozamiento. También está en el tipo de rozamiento. Pero bueno, en principio más sencillo sin rozamiento. Entonces puede deslizar, ¿de acuerdo? Evidentemente, si no gira, ¿cómo creéis que digamos, a dónde entiende cuál es la posición de equilibrio de abajo? Colapsa, ¿no? Otra vez. Si tiene aquí un toque, pues no puede. O sea, que digamos, el ángulo, fijaos, porque yo voy a medir ángulos y la respuesta que me tenéis que dar, pensar, es, digamos, tenemos que ponernos de acuerdo. Los ángulos, ¿cómo los mido? Con respecto a la... Sí, con respecto a la vertical. ¿De acuerdo? Bueno, todo el mundo lo ve claro que si no gira eso, el ángulo va a ser igual a 0. Pero ahora, uno dice, lo hago girar por una velocidad angular o media. ¿De acuerdo? Sin rozamiento. Quiero saber cuál es la posición o posiciones de equilibrio, cuáles son las posiciones o posiciones de equilibrio de esa bolita en este momento. ¿Entendida la pregunta? Gira con velocidad angular constante. Cuidado, porque sería un problema diferente si yo le doy un impulso inicial, lo suelto, entonces es un problema bonito, más difícil. A lo mejor podemos discutir más adelante, a lo largo de la asignatura lo podemos discutir, pero ahora es la parte sencilla. Eso gira, es una masa puntual ahorita, de infinito. Quiero saber cuáles son las primeras, cuáles son las posiciones de equilibrio. Si hay más de una, quiero saber todas. Segundo, quiero saber la estabilidad de las posiciones de equilibrio. Efectivamente, quiero saber la estabilidad. Ahí es donde empieza la primera parte, espero que me la saquéis todas. La segunda, pues ahí es donde ya empieza la cosa a ponerse interesante. La tercera pregunta ya os podéis imaginar cuál es. Para aquellas posiciones de equilibrio estables, si yo, fijaos, engancharlo, girar, hay una posición de equilibrio que es estable, es decir, que si yo lo desplazo un poco de esa posición, intenta volver otra vez al ángulo ese inicial. Quiero saber con qué frecuencia o con qué periodo gira alrededor de esa posición de equilibrio estable, o de esas posiciones de equilibrio estable. ¿Habéis entendido todos? Una ayudita. Este problema se puede resolver desde un sistema de referencia externo viendo el codo girar. O bien se puede uno montar en el aro, en el alambre que está girando, y entonces estamos girando con el alambre. Entonces estamos en un sistema, en ese caso, si lo podéis resolver así, la primera parte da igual, es igual de complicado de una manera diferente. A partir de ahí, a lo mejor os resulta más fácil si os montáis en el alambre y giréis con el alambre. Pero entonces estáis en un sistema de referencia giratorio, como el de la Tierra. Entonces ahí aparecen fuerzas imaginarias, fuerzas
pocas ficticias, cosas iniciales, fijaos, lo he dicho de 4 maneras, pero entonces tenéis que tener en cuenta esa cosa. ¿No?